Esperanza, cómo vivir en un mundo destrozado, escrito por Mark Finley en la voz de Erwin Ochoa. Capítulo 3. El descubrimiento de la vacuna definitiva. Mientras escribo este libro, los laboratorios de investigación y los centros médicos universitarios de todo el mundo avanzan a toda velocidad para descubrir una vacuna eficaz contra el nuevo coronavirus que causa la COVID-19. Las vacunas apuntan a producir una respuesta inmune, incluyendo una mayor producción de anticuerpos y defensa contra infecciones causadas por virus y bacterias. A medida que los países intentan controlar la propagación de esta pandemia mortal, una de las mayores preocupaciones que ha surgido es el temor de una segunda ola de COVID-19 que vuelva a ocurrir en poco tiempo. Esta preocupación ha llevado a los investigadores a dar alta prioridad al desarrollo de una vacuna lo más rápido posible. 40 voluntarios de salud de un laboratorio de investigación en los Estados Unidos acordaron participar en ensayos clínicos para desarrollar una vacuna eficaz contra el virus que causa la COVID-19. En este estudio, la vacuna se inyecta en el brazo como si fuera una simple prueba cutánea. Es el estudio experimental más importante que hemos hecho, dijo el Dr. John Irving, del Centro de Investigación Farmacéutica. Sin embargo, incluso si la investigación es exitosa, se espera que lleve más de un año antes de cualquier vacuna esté disponible a gran escala. Las personas están ansiosas por una vacuna que evite el contagio por COVID-19. A pesar de que la pandemia actual ha causado cientos de miles de muertes en todo el mundo, hay un virus aún más mortal que ha infectado a la humanidad. La COVID-19 puede incluso destruir el cuerpo, pero esta enfermedad mortal es capaz de afectar más que la vida física. Jesús hizo esta notable declaración: no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. El virus del pecado es mucho más mortal que el coronavirus. Después del contagio con el virus del pecado, el pronóstico es la muerte eterna, a menos que se administre la vacuna. ¿Cómo comenzó esta pandemia y cuál es la solución definitiva? Aunque fueron creados perfectos a imagen y semejanza de Dios, desgraciadamente Adán y Eva escucharon la voz de la serpiente en el jardín del Edén y cedieron a sus tentaciones. A partir de entonces fueron infectados por el virus del pecado, que se alojó en la naturaleza humana. Debido a esto, la primera pareja transmitió este mal a sus descendientes. Por eso el salmista declara milenios después de la caída en el Edén: pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Salmo 51:5. El diagnóstico no tiene remedio. No hay nada tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. Jeremías 17:9. Todos recibimos esta terrible herencia que infecta el núcleo de nuestra vida y distorsiona todo lo que somos y hacemos. Isaías agrega: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Isaías 53:6. El apóstol Pablo se lamentó: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Romanos 7:24. Tenemos una enfermedad mortal y sumamente contagiosa que se transmite de padres a hijos. No obstante, algunos creen que no se han infectado o que son asintomáticos. Viven difundiendo orgullo, envidia, egoísmo, tosiendo maldad y estornudando impurezas sin darse cuenta de la seriedad de su caso. Necesitan la vacuna, necesitan desesperadamente encontrar al doctor. Hay alguien que puede librarnos de las garras del pecado. Cuando el apóstol Pablo exclama: soy un pobre desgraciado, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte?, no nos deja la pregunta abierta, sino que responde a su pregunta de manera triunfante: gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Romanos 7:24 y 25. Hay un médico que tiene la medicina para el virus del pecado. Jesús dio su vida a fin de que la curación estuviera disponible para nosotros. El médico divino se sacrificó para librarnos del poder del virus del pecado. Se enfrentó a las tentaciones de Satanás y salió victorioso. Él satisface las demandas de la ley que nosotros hemos violado. Sufrió nuestra muerte para que nosotros podamos vivir la vida que le pertenece a Él.
La cruz revela al universo hasta dónde estuvo dispuesto a llegar Cristo para salvarnos. La Biblia nos dice que Cristo mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Primera de Pedro 2:24. La cruz del Calvario revela un amor que va más allá de la comprensión humana. Al contemplar al Hijo de Dios crucificado, podemos unirnos con el apóstol Pablo, quien dijo: me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. No merecemos la gracia de Cristo. No tenemos ningún mérito que nos permita obtenerla. Él experimentó toda la ira del Padre, es decir, el juicio contra el pecado. Fue rechazado para que nosotros fuésemos aceptados. Sufrió nuestra muerte para que nosotros pudiéramos vivir la vida que le pertenece. Usó una corona de espinas para que nosotros pudiéramos llevar una corona de gloria. Fue clavado sobre sus pies, sufriendo un dolor insoportable en la cruz, para que nosotros pudiéramos reinar en un trono con los redimidos de todas las edades. Vistió túnicas de vergüenza para que nosotros pudiéramos vestirnos con ropa regia para siempre. La mayor de todas las maravillas, la mayor de todas las fascinaciones, es que incluso en medio de nuestra vergüenza y nuestra culpa, Jesús no nos rechaza. Nos buscó en el amor para aceptarnos. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. En el santuario del Antiguo Testamento, el Cordero a punto de morir representaba el cuerpo herido, quebrantado y sangriento de nuestro Salvador. Bien entendidos, estos sacrificios apuntaban a la cruda cruz en el futuro. Hablaban de clavos y una corona de espinas. Hablaban de un juicio mentiroso, de la agonía del madero, de la burla de los soldados romanos y de la burla de la multitud. Hablaban del precio del pecado, de la condenación de la ley y de la maravilla de la gracia. La cruz revela un amor tan maravilloso, tan extraordinario y tan divino, que eligió asumir la condena, la culpa y la pena del pecado en lugar de perder eternamente, aunque sea a uno de sus hijos. La autora cristiana Elena de White escribió: con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le prestaba su salida del sepulcro como vencedor ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por parte del Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Cristo sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. Lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón fue el sentido del pecado, lo cual atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre. Esta es la historia de la gracia. Esta es la historia del amor sin medida de un Salvador. Esta es la historia de Jesús, quien nos amó tanto que eligió experimentar la misma muerte en lugar de perder a uno de nosotros. Esta es la historia de un amor ilimitado, inalcanzable, incomprensible, imperecedero, interminable e infinito que anhela nuestra presencia a su lado por toda la eternidad. Es la historia del Hijo de Dios, que estuvo dispuesto a asumir la culpa, la condena y las consecuencias de nuestro pecado. La muerte de Cristo en la cruz nos libera de la condenación, la culpa, la vergüenza y la pena máxima del pecado. La sangre derramada de Cristo es la única vacuna efectiva contra el virus del pecado. Pero la historia no termina en la cruz. Si Jesús hubiera muerto y nunca hubiese resucitado, habría sido un mero mártir que murió por una buena causa. Si Él nunca hubiera conquistado la tumba, ¿qué esperanza tendríamos nosotros de la vida eterna? Para redimirnos se necesita tanto al Cristo que murió como al Cristo que volvió a vivir. El Cristo resucitado nos libra de las garras del pecado. El dominio del pecado en nuestra vida se ha roto. Ya no nos tiene en sus garras. Hay un poder más fuerte que la influencia de nuestra herencia, el entorno en que vivimos o los errores del pasado. Se trata del poder del Cristo viviente, quien resucitó de los muertos para transformar nuestra vida. Si la tumba de Cristo no estuviera vacía, nuestras vidas no podrían llenarse. Si su cuerpo todavía estuviera en la tumba, no habría certeza de que nuestro cuerpo algún día también saldrá de la tumba. Si no hubiera resucitado, no tendríamos ninguna esperanza de resurrección. En el Evangelio de San Mateo leemos: al día siguiente, que era el día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato y le dijeron: Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida.
Luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el 3er día. Eso impediría que sus discípulos vayan y roben su cuerpo, y luego le digan a todo el mundo que Él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Pilato le respondió: tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que lo protegieran. Mateo 27, 62 al 66. No olvides que Mateo era un recaudador de impuestos, es decir, se esperaba que fuera muy detallista. Observa las palabras de Pilato: tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Hay 4 puntos cruciales en este pasaje. Número 1. Los escribas y los fariseos estaban preocupados por la resurrección de Cristo. Número 2. Pilato ordenó un destacamento de guardias romanos para proteger la tumba. Número 3. Se colocó una piedra grande que cubría la entrada. Número 4. Un sello romano selló la tumba. Se colocó un destacamento romano de soldados experimentados para proteger la tumba. Este grupo de oficiales tendría el honroso deber de proteger el sepulcro. El protocolo militar romano requería fidelidad a la misión. Cualquier desviación de la lealtad absoluta y el incumplimiento de la tarea asignada eran castigados con la muerte. Luego viene la cuestión del sello romano. Los soldados sellaron la tumba con un sello de Roma que pretendía evitar cualquier intento de vandalizar la tumba. El sello simbolizaba el poder y la autoridad del imperio. Cualquiera que intentara quitar la piedra de la entrada de la tumba rompería el sello y violaría la ley romana. Los romanos gobernaron Jerusalén con un brazo de hierro y no toleraban ningún desafío a su autoridad. Usando la lógica, alguien pensaría que los discípulos desafiarían la autoridad de Roma después de que el gobierno romano condenó y ejecutó a Jesús. ¿Dónde estaban los discípulos en ese momento? Estaban temblando de miedo, escondidos en el aposento alto. Pedro acababa de negar al Señor 3 veces. En la cruz, los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Es ilógico pensar que esos discípulos infieles tendrían el coraje de violar el sello de Roma. Además, hubiera sido necesario mover la piedra. En San Juan 21, las Escrituras informan: el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Los arqueólogos han descubierto varias tumbas en la región de Jerusalén. En general, una piedra de sepultura como esta pesaba alrededor de 2 toneladas. Estaba sitiada sobre una ranura a la entrada de la tumba, y se la hacía rodar por medio de una barreta para cerrar la tumba. La ranura a menudo no estaba nivelada, por lo que se hacía deslizar la piedra redonda por una pequeña pendiente hasta el lugar correcto. Una vez cerrada, era extremadamente difícil quitar la piedra de la tumba, ya que tendría que rodar hacia arriba. El escritor Josh McDowell presenta un argumento muy sólido cuando afirma que se tomaron tantas medidas de seguridad en el juicio, en la crucifixión, en el entierro y en el cierre y el sellado de la tumba, así como la protección de su tumba, que es difícil para los críticos defender su posición de que Cristo no resucitó de los muertos. Una de las mayores evidencias de la resurrección de Cristo es la transformación en la vida de los discípulos cuando comenzaron a proclamar poderosamente su resurrección. ¿A dónde fueron primero? Regresaron a Jerusalén, el mismo lugar del que habían huido. Con el tiempo, cada uno de estos discípulos, con excepción de Juan, sufrió la muerte de un mártir. Santiago fue decapitado. Pedro fue crucificado boca abajo. Es absurdo pensar que morirían por una mentira que ellos mismos inventaron. Los esperamos en nuestro siguiente audio donde concluiremos este hermoso capítulo. Dios te bendiga.